Buenos días, licenciado Otoyela. A continuación le presentamos un video realizado para la Cátedra Semiología de la Imagen, el cual trata de un breve resumen del análisis de la película El Norte. Esperamos que sea de su agrado. Significante. Dentro de la tricotomía, el significante de la película será siempre el punto cardinal el norte, porque se manifiesta concretamente en el hecho de que los personajes se quieren dirigir al norte, o sea, a Estados Unidos. Significado. Los personajes tienen la idea vana de que el norte es igual a bienestar, que será un lugar mejor y tranquilo futuro para ellos, ajeno a la cacería que tienen los militares en su pueblo. Referente. Podemos concluir que el referente determina lo concreto o real del signo, en este caso los Estados Unidos es el norte, es la idea o concepto que fácilmente y sin pensarlo asocia un latinoamericano cuando escucha esa palabra, un lugar lujoso en donde se puede ganar mucho dinero. Los 13 signos del teatro. La palabra. Esta se utilizó en los diálogos que entablaron los personajes para desarrollar la trama, está mezclada en idiomas y lenguas distintas, donde se capta el inglés, español y la lengua indígena quiché. Esta historia cuenta con pocos adornos, pero un impacto emocional notable. El tono. Se marca un estilo narrativo sencillo, elocuente, posee la honestidad de hablar claro y de transmitir un poder emocional simple. La mímica. Enrique y Rosa son ingenuos, pero son resistentes, aún soportando un pasaje terrible a través de los kilómetros que recorrieron para llegar al otro lado. A pesar de sus tristezas, alegrías y logros, nunca se exageraron los movimientos. El gesto. El gesto que se maneja en gran parte de la película es el de un semblante de tristeza, porque a los actores les suceden muchas desgracias. Varias escenas donde vemos gestos de violencia o miedo, y algunas otras donde se muestran enfermedades y la muerte. El movimiento escénico. Este es muy amplio, ya que están en constante movimiento de ambientes durante la película, abarcan escenarios amplios y constantemente variantes. Es un modelo de movimiento narrativo, y de cómo hacer la infusión temas complejos en una historia estructurada de modo eficiente, en donde Enrique y Rosa se mueven en un gran lienzo de Guatemala y el campo de México a Los Ángeles. Su humildad y el sentido del descubrimiento está muy bien desarrollado. En cuanto a las apariencias exteriores del actor, el maquillaje, por la época y la historia que se pretende mostrar, no es de gran realce o de gran valor. Los tonos de piel aparecen muy naturalmente. El peinado. A lo largo de la película se utilizan varios peinados, muy naturales y reservados, no se exagera, siempre se mantiene una misma línea. El traje. Toda la vestimenta es bastante adecuada a la época y crea un mejor factor de recreación de una situación pasada, interpreta la época durante el período del conflicto armado. Se muestra una vestimenta de los años 80, así como también de los jornaleros la vestidura agrícola. La iluminación. Es muy poca y muy necesaria en escenas nocturnas donde debiera de realzar a los actores, básicamente la iluminación que se muestra es de luz natural. En cuanto al aspecto escénico, el accesorio. Habían sombreros, turbantes, penachos, diademas y gorros cónicos. El decorado. Los colores son muy agradables en las escenas del pueblo a principios de concreto, por ejemplo, el lago y las mariposas, las mantas y paredes de estuco proporcionan un ambiente caliente, y se sienten muy vivos, cálidos. En cuanto a los efectos sonoros no articulados. La música. Los folcloristas, Malleción Martínez, Linda O'Brien y Emily Richard. El sonido. Una banda sonora de la película fue producida en Francia por Island/Phonogram. El álbum fue producido por Gregory Nava y Ojai Danji. El CD cuenta con música original para la película de los folcloristas, Emil Richards, y Linda O'Brien. También cuenta con la canción de Rosa, cantada por la actriz Zaide Silvia Gutiérrez. Metáfora. Cuando Rosa se fue a casa a ver a su madre, lo único que pudo encontrar fue la joyería de esta y un montón de mariposas. Mariposas en esta película eran simbólicas del espíritu de su madre. Metonimia. Uno de los signos de metonimia que se muestra es cómo en el pueblo imaginan con una revista cómo será la vida en el norte y de los lujos y costos que tendrá el trabajar en ese lugar, basados únicamente por esas imágenes. Sinécdoque. Una representación de este lenguaje sucede cuando los protagonistas llegan a Tijuana, México, y un señor los despierta con la frase: "Ya llegamos a Tijuana, el cagadero del mundo", haciendo alusión a que Tijuana es el lugar donde llegan las peores personas de los países para querer cruzar la frontera. Hipérbole. La hipérbole busca la exageración en el lenguaje. Cuando Raimundo le hace énfasis a Enrique de que tiene suerte de estar vivo, se refiere a que en otra circunstancia él no hubiese llegado a sobrevivir tal aventura.
Antítesis. La película en sí es una antítesis, porque en teoría el gobierno debiera de buscar la tranquilidad y el bienestar de la población, pero es todo lo contrario, porque se caza a la gente, matando y torturando a los que buscan el bienestar de sus familias y sus pueblos. Recursos de narratividad. Preludio. El comienzo de la película con la música de fondo nos traslada a un lugar especial, de Santiago, Guatemala. Las personas que ahí actúan nos muestran parte de la cultura de Guatemala. Por ejemplo, cuando Rosa Shunkax canta elogio en el entierro de su padre, en su nativo maya religioso tema. Una creencia tradicional del maya es que la vida tiene una naturaleza cíclica. Rosa Shunkan canta en ella lengüeta del maya. Desarrollo. El desarrollo de la película se vuelve cada vez más significativa, ya que nos narra cómo la historia de dos hermanos Rosa y Enrique Shunkan tomaron la decisión de emigrar al norte. Es dado por la causa de problemas de tierras, ya que Arturo Shunkan le dice a su hijo Enrique que como indio los precios en la vida guatemalteca son muy sacrificados, y que los ricos siempre explotan a la mano de obra del campesino, debido a que el padre de estos forma parte del sindicato de campesinos, es asesinado por los soldados él y a sus demás compañeros. La cabeza separada de Arturo es colgada de un árbol, entonces Enrique mata a uno de los soldados por odio y venganza de su padre, luego la madre desaparece. Es secuestrada por los soldados. Así pues, Enrique y su hermana Rosa deciden huir de Guatemala, la tierra de su nacimiento, al norte. Es cuando ellos pasan su larga travesía para llegar del otro lado, sus sufrimientos, y la adaptación de su nuevo país. El desarrollo de la película está bien estructurada, ya que nos muestra la necesidad de estos dos jóvenes de huir de su pueblo natal, para desafiar las fronteras y adaptarse a su nueva vida en el norte. Clímax. En esta parte del clímax podemos encontrarlo en varios puntos de las escenas mostradas en la película. 1. La muerte de Arturo Shunkan, y la crueldad de los soldados al cortarle la cabeza y colgarla en un árbol. 2. La travesía por el túnel llena de ratas, las cuales atacan cruelmente a los dos jóvenes, cuando intentan pasar la frontera de México y Estados Unidos. 3. La muerte de Rosa Shunkan a causa de las mordeduras de las ratas, enfermedad llamada tifus murino bacteria rickettsia tipi. Lo cual deja en soledad a Enrique Shunkan, sin sus padres, sin su hermana y viviendo en un país desconocido. Epílogo. Podemos deducir la película en 8 partes. Familia indígena, trabajadora y esclavizada por soldados que se adueñan de sus tierras. Lucha por salvar sus tierras, conflicto con los soldados. Muerte por parte de soldados. Huida y emigración a los Estados Unidos. Desafío de cruzar la frontera México-Estados Unidos. Adaptación a otra cultura desconocida. Aprendizaje de otro idioma, otro ambiente, conocimiento de uso de máquinas. Finalmente y nuevamente muerte. La parte final, nos muestra que la muerte es una parte muy significativa en esta película, ya que a causa de ella, se vio la huida, emigración, desafío y soledad. Apertura de círculos narrativos. Primera parte. Para la apertura de círculos narrativos tenemos a Enrique y su padre, trabajadores de campo campesinos que tienen un jefe o un líder que los manda y que los explota a cambio de un poco de dinero. Segunda parte. Huida y emigración a otro país para encontrar otro lugar para poder vivir. Tercera parte. Adaptación y culturización de una nueva vida. Y los conductores. 1. Religión, familia, patria. 2. Idealización del sueño americano. 3. Exterminio de la gente indígena, en sus pueblos. 4. Miedo, huida, emigración, refugio y asilo. 5. Ingenuidad. 6. Adaptación, culturización extranjera. Conectores semánticos. El norte. Por querer decir país de Estados Unidos de América. 8. Por querer decir que habla 2 idiomas, español e inglés, en Guatemala conocido como chicanos. Buena tierra. Por querer decir un lugar importante con capacidad para poder cultivar. Gringos. Por querer decir o nombrar a personas de nacionalidad americana, de rasgos de piel blanca, pelo rubio, altos y de buen porte. Resemantización. Aquí los significados de los signos de resemantización encontrados en la película El Norte. Signo original. Emigración, personas que huyen de sus pueblos, por la guerra e injusticias por parte de los soldados. Viaje peligroso, arriesgan su vida. Signo perdido. Emigración por irse a otro país, con tal de ganar dinero en dólares, tener una vida de lujos, sin importar el riesgo de sus vidas. Colores más sobresalientes y significantes de la película El Norte. Rojo. Resalta en los colores de los trajes indígenas utilizados en la película. Negro.
Color utilizado para identificar símbolos del terror y del mal, se utilizó en la ropa de algunas personas que acompañaron a la familia Shunkan en el entierro. Verde. Color natural del paisaje que se puede ver desde arriba en el pueblo de Santiago, Guatemala. Blanco. En la película fue utilizado principalmente en los trajes típicos de los hombres del pueblo de Santiago, Guatemala, y fue con un traje de este color que Arturo Shunkan murió. Marrón. Este color definitivamente es uno de los más sobresalientes en la película, ya que básicamente se trata de campesinos que trabajan en el campo, en lugares grandes en donde la cosecha es de café. Ángulos de cámara. Picado, contrapicado. En este ángulo se pudieron identificar las siguientes escenas. La toma de trabajadores campesinos cortando café. La última vista de Rosa de su pueblo Santiago desde una montaña. Los cuerpos sin vida de los campesinos asesinados por los soldados. El desmayo de Rosa en la casa donde trabajaba y hacía limpieza, a causa de la enfermedad que la llevó a la muerte. Plano a nivel. En las imágenes que pudimos observar en la toma de plano a nivel, se puede ver cuando Rosa Shunkan mira tristemente las cruces del cementerio en donde fue enterrado su padre. El dolly-in. Este efecto lo pudimos ver claramente, en el momento que se enfoca la cabeza del señor Arturo Shunkan, colgada de un árbol, la cámara tuvo un acercamiento rústico y muy impresionante. El dolly out. Es un claro ejemplo de cuando Rosa y Arturo dejan atrás su pueblo que los vio nacer, a pesar de vivir toda su vida en ese lugar, sabían que tenían que huir, por lo que se pudo observar al fondo el paisaje de su pueblo al que estaban dejando atrás. Paneo. En la escena en donde la familia Shunkan y sus padres se reúnen para cenar y cada quien forma parte de la conversación iniciada por doña Josefina acerca de cómo es la vida en los Estados Unidos, cada uno da una idea y punto de vista acerca del tema. Full shot. Este plano se encuentra determinado por su altura que cubre al personaje o los personajes completos de la cabeza a los pies. Medium shot. Detalla cada vez más al personaje, un ejemplo la toma del primer día de trabajo de Arturo Shunkan en el hotel, cuando le entregan el azafate. Otra toma es cuando Enrique Shunkan utiliza por primera vez su traje de ascenso de su trabajo en el hotel como mesero. Close-up. En el close-up no leemos más que el rostro del personaje, ya que abarca del cabello a los hombros. Es un plano muy cerrado que nos detalla con minuciosidad los rostros y las emociones y lo pudimos observar durante toda la película cuando enfocaban a los personajes. Análisis semiótico. Lexía significante. El norte. Sinopsis. Enrique y Rosa cruzan finalmente la frontera y llegan a Los Ángeles, en donde se percatan que tienen que trabajar duro y que no todo lo que les dijeron era cierto, además se dan cuenta que allí no son nadie y que no tienen nada en realidad, así como que tienen que cambiar su forma de vivir y costumbres para poder encajar en esta nueva sociedad. Afrontan las circunstancias de lo duro del sueño americano, sin embargo Rosa muere en su estadía. Semiótico. Cuando a Enrique le toca que decidir si acepta el trabajo en Chicago, decide no hacerlo debido a Rosa. Proairético. En el relato sobresale la realidad, lo difícil que es alcanzar el éxito y el sacrificio que debe de hacerse para cumplir las metas establecidas. Cultural, referencial. Cuando se es emigrante uno no pertenece a ese país, en realidad no tiene nada ni raíces o herencia cultural, se adapta a las situaciones y pierde su esencia propia. Simbólico. El sueño de Rosa, advertencia de su muerte. La muerte de Rosa. Lo importante de los lazos familiares y cómo se pierden muchas cosas al olvidar quiénes somos. Hermenéutico. ¿Por qué se queda Enrique en ese país como emigrante? Se queda debido a que no pierde las esperanzas de forjarse un futuro mejor. Conclusión. Debido a la trama presentada en la película en mención podemos observar cómo es que las personas son fácilmente influenciables y alentadas a albergar falsas ideas. La realidad del sueño americano no es otra más que trabajar arduamente para conseguir alcanzar la meta que uno se ha trazado, sin embargo muchos tienen que pagar un alto precio para poderlo alcanzar en base a dejar a su familia, país, costumbres y tradiciones. Fin. Gracias por su atención, licenciado Otoyela.